Cada 15 días, un nuevo capítulo. Una selección por grupo, camino al Mundial de este verano. Un viaje entre fútbol, gloria y recuerdos oscuros. En este episodio entramos al grupo J y nos detenemos en una pregunta incómoda alrededor de una de las selecciones más grandes de la historia: Argentina. Porque cuando el peso de la historia aplasta y ganar ya no alcanza, aparece una duda que pocos se atreven a decir en voz alta. ¿Alcanza solo con fútbol? A lo largo de los años, alrededor de la selección argentina se repiten símbolos, gestos y promesas que no figuran en las estadísticas, pero tampoco parecen casuales. Hablar de maldiciones puede sonar exagerado, hablar de ayuda divina quizás todavía más. Pero esta historia empieza justo ahí, en ese límite difuso entre el fútbol y algo más. Esto es Tribuna Fantasma. Antes de continuar con el video, suscríbete al canal de Tribuna Fantasma, porque una vez que conoces el lado oscuro del fútbol, ya no ves los partidos igual. Argentina no es una selección cualquiera. Es una de las más grandes de la historia del fútbol. Campeona del mundo, múltiple campeona de América y cuna de algunos de los ídolos más influyentes que ha visto este deporte. Un país donde el fútbol no solo es un juego, sino una identidad, una herencia y muchas veces una carga. Cada generación de futbolistas crece sabiendo que vestir esta camiseta no solo significa ganar partidos, sino estar a la altura de una historia que no perdona. Las expectativas son permanentes, el juicio es inmediato, y la presión no aparece solo en las finales, sino en cada convocatoria, en cada concentración y en cada mundial. Y cuando ganar se vuelve una obligación, cuando el talento ya no es suficiente, comienzan a aparecer otros elementos. Argentina es también un país profundamente creyente. La fe atraviesa su cultura, sus costumbres y su forma de entender los momentos más importantes. Y no es una casualidad que la patrona del país sea la Virgen de Luján, ni que a ella se le presenten los títulos y trofeos cada vez que la selección conquista algo importante. Las imágenes se repiten a lo largo de los años. Copas depositadas a sus pies, visitas en silencio y gestos que no buscan cámaras ni declaraciones. No forman parte del análisis futbolístico, pero están ahí, acompañando en los momentos de gloria. Para muchos se trata simplemente de tradición, para otros de agradecimiento. Lo cierto es que, en los momentos más altos de la historia de la selección argentina, la fe siempre ha ocupado un lugar, discreto pero constante. Y cuando el fútbol ya no alcanza, ese vínculo cobra otro significado. Eso fue exactamente lo que ocurrió en la previa de uno de los mundiales más recordados de la historia. En los preparativos previos al Mundial de México 86, Argentina llegaba golpeada. El Mundial anterior había sido un fracaso. El recambio estaba en discusión y el clima alrededor de la selección distaba mucho de ser ideal. Carlos Bilardo, cuestionado y resistido, decidió aislar el equipo del ruido y buscar un lugar lejos del centro, lejos de la presión habitual y lejos de Buenos Aires. La preparación no sería convencional. Antes de instalarse definitivamente en México, la selección eligió entrenarse en el norte argentino, en la provincia de Jujuy, a más de 2.000 metros de altura. La decisión tenía una explicación lógica: adaptación física, trabajo en altura, concentración total. Pero también implicaba algo más: un cambio de entorno, un corte con la rutina. Durante esa estadía, algunos integrantes del plantel decidieron acercarse a un pequeño pueblo. Allí se encuentra el santuario de la Virgen de Tilcara, una figura profundamente venerada en la región. No fue un acto oficial ni parte de la planificación deportiva. No hubo cámaras, comunicados ni registros formales. Simplemente, jugadores que en silencio eligieron encomendarse. Según se contaría después, en ese lugar se hizo una promesa. Y lo inquietante no es solo ese gesto, sino lo rápido que pareció llegar la respuesta. El Mundial de México 86 comenzó sin que Argentina apareciera,
al menos en los papeles, como la gran favorita. El equipo había llegado envuelto en dudas, pero partido a partido algo empezó a encajar. La selección avanzó con seguridad en la fase de grupos, empatando con Italia y derrotando a Corea del Sur y Bulgaria, mostrando solidez, carácter y una confianza que contrastaba con el clima previo al torneo. En los cuartos de final llegó uno de los momentos más recordados de la historia del fútbol. Frente a Inglaterra, en un partido cargado de tensión y simbolismo, cuando apenas habían pasado 4 años desde la Guerra de las Malvinas, Argentina ganó con 2 goles del hombre sobre el que parecía girar todo, Diego Armando Maradona. 2 acciones que quedaron grabadas para siempre. La segunda, una jugada irrepetible que muchos consideran el mejor gol de todos los tiempos, con Maradona dejando atrás a cada rival con una naturalidad que hacía pensar en algo más que velocidad, como si por un instante el Diego volara. La primera, en cambio, fue distinta. Un salto, un puño en alto y un gol que nadie vio del todo igual. Maradona lo resumiría con una frase que todavía hoy resuena: la mano de Dios. Para algunos, una picardía, para otros, una injusticia, pero para muchos, con el paso del tiempo esa imagen empezó a leerse de otra manera, como si en el momento más tenso del torneo, algo invisible hubiese intervenido. Argentina no solo ganó el Mundial, lo hizo de una forma que parecía escrita, con momentos imposibles, decisiones polémicas y con Diego Armando Maradona era el centro de todo. La respuesta a la plegaria o a la petición hecha en silencio fue inmediata, demasiado inmediata. Y cuando se pide algo en silencio y se recibe de ese modo, suele quedar una pregunta pendiente: ¿qué se hace después? El mundial terminó, la celebración pasó, la vida siguió. La selección volvió a casa como campeona del mundo, y el foco se desplazó rápidamente hacia otros objetivos, otros torneos, otros nombres. En medio de ese regreso a la normalidad, hubo un detalle que quedó atrás casi sin que nadie lo notara. Aquella visita previa al mundial, ese pequeño pueblo del norte y la promesa hecha en silencio, nunca tuvieron un cierre. No hubo regreso. No hubo un agradecimiento público. Y no hubo un gesto que señalara que aquello que se había pedido también se había devuelto. Durante un tiempo, ese detalle pareció no importar. Todo podía explicarse desde el fútbol. Los resultados acompañaban. La historia seguía su curso y la promesa quedaba reducida a una anécdota más, contada en voz baja. Pero con los años, cuando la gloria comenzó a esquivarse, esa historia volvió a aparecer, no como certeza, sino como una sospecha, como si algo hubiera quedado abierto. Italia 1990 fue la primera señal. Argentina volvió a llegar hasta la final. Otra vez estuvo un paso. Otra vez rozó la cima. Pero esta vez, el mundial se escapó con un penal discutido, dejando la sensación de que algo, en el último momento, volvió a torcer el destino. Hasta ese punto, todo podía seguir explicándose como fútbol. En Estados Unidos, 1994, el golpe fue distinto. Diego Armando Maradona quedó fuera del mundial de manera abrupta, y con su caída, pareció romperse algo más profundo. No se perdió solo un jugador. Cayó el hombre sobre el que se había construido todo. El elegido, el omnipresente. Después de 1994, ya no todo encajaba igual. En Francia 1998, la eliminación llegó en el último minuto frente a Holanda, cuando el partido parecía encaminado. En el 2002, una de las selecciones más talentosas que se recuerdan, quedó eliminada en fase de grupos, en silencio, sin épica y sin respuestas. En Alemania 2006 apareció una nueva esperanza. Un joven Lionel Messi comenzó a cargar con la expectativa de cambiar la historia. Pero la eliminación volvió a llegar en el purgatorio de los penales, esta vez frente al anfitrión.
En el 2010, con Maradona como entrenador, la ilusión regresó con fuerza, pero ni siquiera él, ahora desde el banco, pudo evitar la caída contundente ante Alemania, como si la ayuda que alguna vez había descendido al campo ya no fuera suficiente. En 2014, Argentina volvió a jugar una final del mundo, esta vez con Lionel Messi en el centro del relato, atravesando el torneo en el mejor momento de su carrera, cargando con una expectativa que iba más allá del fútbol. Para muchos era el elegido, el heredero. Incluso hubo quienes empezaron a llamarlo el Mesías. 90 minutos, un tiempo suplementario, y entonces llegó el gol alemán. Un golpe seco, definitivo, que retumbó en millones de corazones argentinos. El Mesías no había podido, y por primera vez empezó a instalarse una idea difícil de pronunciar. Quizás la gloria eterna no volvería a tocarse. Después de eso, algo cambió. No hubo un momento exacto, solo empezó a apagarse. La fe se desgastó y la expectativa se transformó en cansancio. La selección siguió compitiendo, pero el aura ya no era la misma. Lionel Messi, señalado durante años como el heredero natural, cargó con un peso que parecía imposible de sostener. Las finales se acumularon, y con ellas las derrotas. En 2016, tras perder una nueva final de Copa América, Lionel Messi anunció su renuncia de la selección. No fue un gesto de enojo ni una amenaza. Fue una confesión. El reconocimiento público de que ni siquiera el elegido podía con todo. Aunque volvió, algo se había roto. Ya no se pedía ayuda con la misma convicción. Ya no se hablaba de promesas ni de fe. Durante ese tiempo, en silencio y lejos de los focos, algunos intentaron volver sobre los pasos originales. En 2018, antes del Mundial de Rusia, exintegrantes de la selección campeona del 86 regresaron a Tilcara. Volvieron al lugar donde todo había empezado, con la intención de cerrar lo que había quedado abierto décadas atrás. No fue un acto oficial ni una solución definitiva, fue un último intento, pero tampoco funcionó. El Mundial volvió a terminar en frustración y la sensación de deuda siguió intacta. Con el paso de los años, la historia empezó a ordenarse sola, no como una suma de derrotas, sino como una secuencia. Una promesa hecha antes de México 86, una respuesta que llegó de inmediato, una gloria tan rápida que parecía desproporcionada, y después el desgaste. En el centro de todo ese recorrido siempre apareció el mismo nombre, incluso cuando ya no estaba en el campo: Diego Armando Maradona. Cada episodio de su vida comenzó a leerse de dos maneras, con una explicación lógica y una duda persistente. La caída del 94, explicada oficialmente como un caso de dopaje, como un error personal o como una responsabilidad individual, pero también como el primer quiebre abrupto, el momento en el que algo empezó a reclamar su precio. La exposición permanente, los excesos, el deterioro público, siempre analizados desde lo humano, desde la fragilidad, desde la autodestrucción. Y sin embargo, para algunos, demasiado persistentes como para ser solo casualidad. Como si el costo de aquella respuesta inmediata no se hubiera repartido entre todos, sino concentrado en una sola figura. Mientras la selección buscaba cerrar su historia y Lionel Messi cargaba con una herencia imposible, Maradona parecía quedar atado para siempre a su origen, a la mano de Dios, a la promesa, a la deuda. Cada tropiezo tenía un motivo razonable. Pero la repetición abría una pregunta incómoda. ¿Y si no fue solo el exceso? ¿Y si no fue solo un error? ¿Y si no fue solo la fragilidad? ¿Y si el precio de aquella gloria no se pagó en títulos, sino en desgaste? Como si alguien hubiera tenido que absorberlo todo: la gloria, el mito y la caída. Porque a veces, incluso cuando una promesa se cumple, alguien tiene que quedarse con el peso de haberlo hecho.
Diego Armando Maradona murió el 25 de noviembre de 2020. Se fue después de una vida atravesada por la gloria, la caída y una exposición constante, cargando sobre sí un peso que nunca fue solo personal, sino también el de un país entero. 2 años después, Argentina volvió a ser campeona del mundo en Qatar 2022. Para algunos, fue simplemente fútbol. Para otros, el cierre definitivo de un ciclo que había quedado abierto durante décadas. ¿Y si la maldición nunca fue sobre títulos? ¿Y si el precio lo pagó alguien más? Déjanos tus comentarios, síguenos en todas nuestras redes sociales y recuerda, las tribunas alientan, pero también aterran.